Entonces esta grilla es de 1 metro por 1 metro. Entonces en esta grilla yo voy a dibujar esa estructura que está allá. Incluso, miren, la podemos hacer, es muy fácil hacerlo. Vamos a hacerla más chiquitita así. Entonces le marcamos aquí arriba, ahí donde aparece esa línea, que vamos a dibujar línea. Entonces voy a dibujar esto, le pongámosle 3 metros hacia arriba, ¿no? Aquí. Pero primero hay que hacer otro. Primero hay que marcar acá esto, para que se vaya por cada uno de estos puntos. Entonces ahí marca. Ahí, entonces 3 metros para allá, 3 metros para allá, vamos a poner aquí unos 4 metros para acá, 6 para abajo y aquí unimos para allá, ahí. Y listo. Ahí está dibujado. O sea, es muy fácil dibujar estas cuestiones. Lo que sí después acá, miren, fíjense allá arriba, en esta barra que aparece allá, ¿se ve bien ahí, no? Sí. Sí. Esta primera que está acá, que es la que aparece por defecto siempre, se refiere a los parámetros del material. O sea, aquí yo tengo que definirle qué material es el que voy a usar. Y para eso tomo el primer icono que aparece acá, lo marco y defino ahí un material. No sé, hormigón, este va a ser hormigón. Lo pongo así, hormigón. Pum, listo. Y aquí me pone unos datos. Ese es el módulo de elasticidad. Este es el módulo de Poisson y este es el coeficiente térmico. Bueno, no lo vamos a usar. En realidad lo único que usamos aquí es el módulo de elasticidad. Ahora aquí aparece en megapascales. A mí me gusta trabajar con esas unidades. Entonces si me voy aquí a option, aquí tengo unidades. Y aquí yo lo puedo cambiar. Entonces vamos a usar. Aquí dice que las longitudes están en metros, los desplazamientos en milímetros, las rotaciones en radianes. No me molesta que esté en milímetros, pero las fuerzas están en kilonewton. No me gusta. Vamos a poner en toneladas. Los momentos en kilonewton metros. No. En toneladas fuerza metro. Las cargas distribuidas en toneladas dividido por metro. El módulo de elasticidad en megapascal, dice. No, lo cambiamos. En toneladas fuerzas por milímetro, por último. Está más, la otra de arriba era toneladas fuerzas centímetros. Mejor todavía. Centímetros puede estar. Y listo, las otras sí las puedo dejar igual, pero no. Ok. Y aquí me lo cambio. Toneladas por centímetro cuadrado. Entonces yo tengo que indicarle acá, bueno, cuáles son los elementos que tienen ese material. Para eso yo le puedo indicar acá. O simplemente puedo indicar este icono que dice que lo aplique a todos los miembros. Entonces lo marco ahí y todos cambiaron de color. Es decir, que todos se asumió que eran de hormigón. Después me voy a el segundo icono. Y aquí, nuevamente, estas son las propiedades de las secciones. Aquí le indico que voy a crear una sección. Y aquí me da un montón de posibilidades. Rectángulos, y ángulos, T, C, Z, círculos, anillo, doble ángulo, cajones. Entonces, como es hormigón, estos normalmente son rectángulos. Y le damos acá abajo, OK. Le tengo que poner nombre, ¿verdad? Le tengo que poner nombre. A esto van a ser las vigas. Y aquí le tengo que poner las dimensiones de las vigas. Entonces, para el ejemplo voy a poner que todas las vigas son iguales. Aquí no voy a complicar, ¿cierto? La altura de esas vigas serán de, no sé, ¿por cuánto? 50. O sea, 500 milímetros, porque están en milímetros.
por 20, por 200. De 20 por 50, una viga. Y ponemos toda la viga de eso. Para eso tenemos que seleccionar. Entonces, la marcamos ahí y la voy a poner en rojito. Voy a aplicar aquí el, ¿cómo se llama este? El chip, el mayúscula. Y marco la otra. Entonces marqué solamente las vigas. Y le doy al último icono que dice aplicar solamente a los miembros seleccionados. Pum, ya me lo puso amarillito de nuevo. Quiere decir que asumió que estas vigas tienen esa asignación. Luego me defino otro elemento, que en este caso serían las columnas. También van a ser rectangulares. Y aquí puedo definir columnas tipo 1, columnas tipo 2, tipo 3, pero en este caso las voy a definir todas igual. Y las vamos a definir de 300, ¿no? O sea, de 30 por 3. Todas las columnas son iguales. Esa columna y esa columna. Y le doy al icono este de acá que lo aplique solamente a esos elementos. Y ahí está. Entonces tengo definido material, tengo definido las propiedades de los elementos. Ahora me voy a este icono donde me va a definir las condiciones de apoyo. Y si se fijan acá, dice desplazamiento en X, fijo. Desplazamiento en Y, fijo. Rotación, fijo. ¿Cuáles son los que tienen esas propiedades? Todos. Y aplico allá y me pone que todo eso está en el. Entonces, si se fijan, ya tengo mi marco armado. Y ahora lo puedo cargar. ¿Cómo? Aquí hay posibilidades. Por ejemplo, si yo aplico a este icono, lo que me va a permitir es poner carga puntual. Si yo aplico este, me va a permitir poner carga distribuida. Voy a poner carga distribuida. Entonces, le doy aquí crear una carga uniforme. Y le pongo un nombre a esa carga uniforme. No sé, Q, porque podría tener un Q2. Le doy OK y me dice, bueno, ¿cuál es el valor? Va a ser una carga distribuida en I, ¿no es cierto? Por lo tanto va a ser E. Y va a ser hacia abajo, por lo tanto le debo poner un menos. Y la voy a poner de 1,5. Estos son toneladas metros, o sea, 1,5 toneladas metros. Podría ser más, pero la vamos a dejar. Y la voy a poner en todas las vigas, para no complicarme. Si es simplemente para mostrar. Ahí, la voy a poner ahí. Y lo voy a poner. Y le doy aplique esa carga. Y me pone la carga distribuida. O sea, todo eso que van a ir llevando allá, ustedes lo pueden después meter aquí al programa de una manera muy simple, muy fácil. Además que en YouTube está lleno de tutoriales de esta cuestión. Así que... Esa sería entonces la carga distribuida, ya considerando la media losa que usted nos explicó. Todo. Se supone que sí, ya vamos a tener todo. Por eso es que seguramente le van a aparecer varias cargas. Con esta carga va a ser más grande que esa, no sé, o sea, van a ser diferentes. Van a tener que poner cargas puntuales también, que son las que vienen de los tipos transversales. Por ejemplo, pongamos una par de cargas puntuales. Vamos a poner aquí, en esa le podríamos poner una carga. Entonces vamos a definir una carga. Entonces le vamos a poner un P1, podría ser un P2, un P3. Y le podríamos apretar Enter o darle ahí OK. Y esa carga entonces la podemos poner en X, la podemos poner en Y, o le podemos incluso agregar un momento. Vamos a poner en Y. Esa carga es menos también porque va hacia abajo. Y le vamos a poner una 5, ¿verdad? 5,4. ¿Dónde la vamos a poner? Dijimos que ahí está marcado en rojito el punto. Ahí la vamos a poner. ¿Cierto? Y podemos poner en cada nodo. Y ahí ya tengo todo esto cargado, entonces ahora me voy acá. Fíjense que aquí me dice que estas son fuerzas axiales, estas son fuerzas de corte, estos son los momentos. Voy a empezar aquí. A ver.
un nombre. Ejemplo. Y lo voy a dejar grabado. Y ahí están todos los momentos. Ahí están todos los momentos. Fíjense que el momento máximo aquí es 3,48 toneladas metros. Y si yo aprieto acá, me grafica los cortes, y si yo aplico acá, me grafica las cargas axiales, en este caso de la columna. Por ejemplo, esta columna tiene una carga de 17, como 18 toneladas, alcanza, ¿no? Y si aprieto este último, lo que me muestra son las deformaciones. Yo podría ver cuánto se deforma aquí. Y arriba me aparece el valor. Dice que es 6,34 por día de menos 2 milímetros, o sea, nada mismo. Este es 5 por día de menos 1, o sea, 0,5 milímetros, es la deformación en I. O sea, esta es la deformación en I. No es nada, la otra era la deformación en I. Es que se deforma en I. Y en I, 0,5 milímetros. Es la deformación en I para esa pinta. Ese es el problema. ¿Ya? Entonces yo les recomiendo que lo bajen y lo empiecen a estudiar mientras tanto. Que empiecen a entenderlo. No es nada difícil. Aprovechemos a anotar. ¿Se entiende? Como les digo, en la misma página hay ejemplos de esto. Y también hay tutoriales, como les decía, en YouTube. Así que no debí de ser. Pero para llegar a esto, ustedes tienen que tener eso armado. Por eso es que es importante que empiecen lo más pronto posible a quedarse con alguno de estos. O sea, este va a ser el esquema general. Como les decía, lo que voy a cambiar yo va a ser este L. L1, L2, L3, le vamos a dar diferentes valores. De manera que no todos tengan el mismo apellido. Ya. O sea, la forma va a ser la misma, pero las dimensiones van a ser diferentes. Bien. Y ahora, como se diría, a lo que vinimos. Resistencia de elementos a flexión. Esto lo hagamos ahí. Bueno, a los que llegaron después, se supone que este curso tiene un bloque de taller y 3 bloques de cátedra. O sea, el horario es del 7:15 hasta las 11. Un cuarto a las 11, no sé. Ese es el horario. Ahora, por alguna razón que desconozco, en la plataforma aparece que esto dura hasta un cuarto para las 9, a las 20:45. La jefa de carrera dice que no, que son 4 bloques. Todas las personas de ingeniería y construcción dicen que son 4 bloques, pero en la plataforma aparece que son 2. O sea, todas las veces que he hecho esto son 4 bloques. Así que esto debería ser 4 bloques. Pero hoy día vamos a hacer 2 bloques. Por ser feriado y porque todavía no lo arreglan, así que es rebelde. Vamos a hacerlo. Y nos vamos a las 9. No, un cuarto de 9. Así que vamos a hacerlo continuado, si no vamos a descansar para que. Bien.
tendrá que arreglarlo luego. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Bueno, vamos a ver cómo evaluamos una viga del hormigón. Si esta es una viga sometida a este momento, esta cosa no funciona acá, allá funciona, pero aquí no funciona. Esta es la viga, ¿no es cierto? La tenemos sometida a momento. Si está sometida a momento, esta cosa acá abajo se va a estirar. Entonces, como el hormigón no es capaz de resistir flexiones o tracciones, entonces le ponemos acero ahí abajo para controlar esa tracción. O sea, esto sería más o menos así. No hay que tener tres fierritos, pero normalmente ahí le vamos a poner los fierros, ¿no? O sea, esa sería la situación transversal. A al área de acero le vamos a llamar a su S. Y cada vez que veamos a su S, lo que estamos indicando es que es el área de acero. A esa distancia le vamos a llamar D. D es la distancia que hay desde el borde libre arriba, o el borde superior, hasta el centro de la armadura. Y bueno, lo que queda debajo de la armadura es lo que llamamos recubrimiento. Eso para efectos de cálculo no sirve de nada. O sea, es una parte muerta, digamos. Entonces lo único que sirve aquí es el D y el D. El H es, bueno, el H obviamente que sirve porque es la dimensión de la viga, ¿no? Pero para efectos de cálculo uno usa el D y el B, ¿no? Porque asumen que la parte de abajo no resiste nada. O sea, no resiste ni compresiones, no es nada. Es un recubrimiento, ¿no? Entonces, esa es nuestra sección rectangular. Si nosotros analizamos las deformaciones que sufre esto, serían más o menos así. Fíjense que la partimos desde acá, ¿no es cierto? Abajo no ponemos nada porque en realidad eso no tiene ninguna relevancia. Entonces, a la deformación superior le vamos a llamar sub H, que es la deformación del hormigón. La deformación que sufre el hormigón en la parte superior. Debería llamarse E sub C, pero bueno, de completo o de completo. ¿Por qué? Porque el A sub S se refiere al acero, debería ser AC. Pero como es gringo, esto es gringo. Y ahí también aparece como eso es. Esa es la deformación del acero. Entonces, si el acero se deforma así y el hormigón así, entonces si trazamos una línea, nos va a generar una cierta distancia C allí, hasta ese punto de inflexión. Ese punto de inflexión, ¿qué vendría a significar en una sección de vida? No sé. Nada. Diagrama de tensión. Veamos cómo se comportan las tensiones ahora en esta sección. Tensiones es sinónimo de esfuerzo. Aquí cuando hablemos de esfuerzo aquí vamos a hablar de tensiones. Para nosotros una tensión es un esfuerzo. O sea, es una carga dividida por un área. ¿Ya? Las tensiones acá entonces serían así. Donde está el acero hay una tensión que llamamos F sub S. Para el hormigón se comporta más o menos así. ¿Ya? O sea, tiene una distribución curva, y cuyo máximo arriba es 0,85 F'C. F'C es la resistencia característica del hormigón. ¿Ya? O sea, va a depender del tipo de hormigón. Para un G20 será
será la resistencia característica de un G20? 25. 20 megapascales o 200 kilos por centímetro cuadrado. Para un G30 será 300 kilos por centímetro cuadrado. Un G25, 25 kilos o sea, 250 kilos por centímetro cuadrado. Antes, cuando hablábamos del H25, no G, ahí le restábamos 50. Entonces, un H25 tenía una resistencia característica de 200 kilos. Pero ahora con la definición de G es 1 a 1. G30, 30 o 300 kilos. Entonces, la distribución del hormigón es de esa forma y sigue apareciendo esta misma distancia C. ¿Qué indica eso? Ese punto de inflexión. Todavía no. Vamos a bajar. Nos vamos a dejar aquí. El corte, cuando llega a lo máximo y cede. Sí. Quizá. Pero no es otra cosa. Elasticidad. Ya, después lo vamos a ver. Diagrama de cargas equivalentes. Bueno, si esas son las tensiones, veamos cómo son las cargas. Entonces, para poder evaluar las cargas, porque en realidad, ¿qué son las cargas? Si yo tengo una tensión acá, ¿cuál sería la carga o la fuerza que se genera en el acero? Si esa es la tensión en el acero. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que es una tensión? Un esfuerzo. Un esfuerzo. ¿Y qué es lo que es un esfuerzo? Carga partido por área. Carga particular. Entonces, ¿qué es lo que será la carga? La tensión por el área. Obvio, ¿no? Sí, la regla 3. Entonces, ¿cuál será la carga equivalente para el acero? La tensión del acero por el área del acero, ¿no? O sea, F sub S por A sub S, pero bueno, aquí le llamamos T. T entonces será F sub S por A sub S. Y para poder evaluar la carga que genera el hormigón, como esta es una distribución curva, es medio raro evaluar aquí la resultante, porque en el fondo lo que vamos a hacer es evaluar las resultantes de esta distribución, ¿no es cierto? Porque en el centro rigor estas son flechitas, ¿no es cierto? Montones de flechitas que las tenemos que transformar en una sola carga. Para eso lo que se hace es asumir un rectángulo de compresiones, porque esta es una carga de compresión. Entonces la vamos a aproximar a un rectángulo. Y en el rectángulo no es fácil calcular la carga, porque está en la misma, ¿no? Y esa carga es C, es la carga de compresión. Esta es una carga de tracción, porque el acero está traccionado. ¿Ya? Y el hormigón arriba está comprimido. El hormigón es bueno para aceptar compresiones, así que no hay problema. Pero no es bueno para soportar tracciones, por lo tanto, por eso le ponemos el acero. Y esa distancia le vamos a llamar A. A ese rectángulo de compresión. Hasta ahí, estamos idealizando nomás la forma en que actúan las fuerzas en esta sección, ¿no es cierto? En esta superficie de nuestra viga. Entonces tenemos cómo actúan las fuerzas, las tensiones y cómo son las deformaciones. Más o menos obvio, ¿no es cierto?, que van a ser así. Y esta distancia, bueno, aquí marcamos por esta distancia, D menos A medio,
¿Qué más? Ah, ahí está la línea esa. Ahora es una línea, ¿no? Que une todo ese y pasa por ese punto de inflexión. Entonces, ahora que hay una línea, ¿qué representaría esa línea? Tampoco. ¿La vida? Donde se empieza a deformar. Ah, ustedes deben saberlo. Esa línea lo que está haciendo, bueno, aquí divide las deformaciones de compresión, de tracción. Aquí divide las tensiones, compresión, tracción. ¿Cómo se llama esa línea que hace eso? ¿Cómo se llama? El N. ¿Ya? ¿Quién es el N? Tampoco. ¿Cómo? Perdón, ¿qué leen? La línea N. ¿Habían escuchado eso, supongo, no? La verdad es que no. O quizás sí, pero se me olvidó. Línea neutra. O sea que ahí no hay deformación. No, Ok. no hay tensión. O sea, Un cero. en una viga, esto ustedes saben, ¿no? Normalmente la línea neutra está en el centro, para una sección rectangular. ¿Por qué? Porque las tensiones son así. Entonces aquí donde las tensiones son cero, ahí es donde pasa la línea neutra. Bueno, ahí también las deformaciones son cero. Claro, aquí en el hormigón eso no se da, porque como esta parte no es capaz de resistir tracciones, entonces esta parte de ahí no existe. Existe solamente esa tensión. Y en la parte de arriba tampoco se da el triangulito, porque esta cuestión es así. Por eso se idealiza como es. ¿Ya? Pero es la misma idea. Bien, así se comporta entonces una sección de una viga de hormigón. Y como decía, T, que es la tracción, es simplemente el área del acero por la tensión del acero. A su vez es el área del acero y el F a su vez es la tensión del acero. C es 0,85 F'C, que es el ancho del rectángulo, por la altura, ¿no es cierto? Y por la profundidad, o sea, porque ese cuadrito está aquí aplicado, ¿no? O sea, la compresión está así, en toda esta área. Entonces será B por el A, que está un poquito más arriba, esa es el área, y por 0,85 F'C. Entonces, esa es la compresión que se produce y esa es la tracción que se produce. Y obviamente, esa sección debería estar en equilibrio, por lo tanto, la tracción del acero debería ser igual a la compresión del hormigón, ¿no? Para que esté en equilibrio. F'C, bueno, es la resistencia cilíndrica del hormigón o resistencia característica. Y el momento resistente, porque aquí hay un momento, o sea, esas fuerzas generan momento en la sección, ¿no es cierto? Si nosotros la evaluamos de acá abajo, el momento sería C por esa distancia. Si la evaluamos de arriba, sería T por esa distancia. Pero como C y T son iguales, entonces obviamente que el momento va a ser igual, ¿no? Está T por D menos 0,5A y C por D menos 0,5A. Cualquiera de las dos expresiones que usemos es válida para evaluar el momento. Ahora, ¿de qué sirve evaluar el momento? Porque obviamente ese es el momento que está resistiendo esa sección. Y ese momento lo podríamos comparar por el momento externo, el momento que va a recibir esa luz.
Entonces, bueno, sabiendo esto, sabiendo que así funciona esta sección rectangular, que esas son las fuerzas que actúan sobre esa sección, podemos definir algunas cosas. Por ejemplo, una falla de tracción. ¿Qué significa una falla de tracción? Ese es el momento que recién habíamos indicado. Si se genera una falla por tracción, dice ahí que el acero fluye. ¿Qué significa que el acero fluye? Porque la tensión del acero que pusimos ahí le llamamos F sub S. Entonces, voy a borrar eso. Porque se supone que ya lo copiaron, ¿no? La curva de un acero más o menos es así. Esa línea que está aquí es la línea de fluencia. A la tensión en ese punto le llamamos F sub I. Aquí en esta parte de acá es F sub P, es la tensión de proporcionalidad. En cualquier otro punto, puede ser acá, le llamamos simplemente F sub S. F sub S. Entonces F sub S puede valer F sub P o puede valer F sub I. Ahora, si vale F sub I, quiere decir que está en la fluencia. ¿Qué significa la fluencia? En un acero significa que se empieza a deformar. Y tiene grandes deformaciones para pequeños aumentos de la carga. Entonces, dice aquí, si se genera una falla por tracción, el acero fluye, claro, porque si le ponemos suficiente carga a esta viga, de tal manera de que el acero llegue a esa condición, el acero se va a deformar. Ahora, si el acero se deforma, más allá de lo permitido, el hormigón se va a fracturar. Entonces decimos que esa viga falla por tracción. O sea, va a fallar por tracción entonces cuando el acero fluye. Luego, entonces F sub S será igual a F sub I, porque está justo en la fluencia, ¿cierto? Entonces podemos reemplazar allí F sub I. Y de esa expresión podemos despejar A, la altura del rectángulo de compresiones, ¿no es cierto? Porque es un valor que no conocemos en realidad. Y ese valor de A entonces va a estar dado por la carga que se genera en el acero, A por S por F sub I, y la carga que se genera en el hormigón. El problema aquí es que, bueno, F'(C) lo conocemos porque es la resistencia característica del hormigón. B también, porque es el ancho de la viga, ¿no es cierto? F sub I lo conocemos porque sabemos las propiedades del acero. Pero AS no lo conocemos. Normalmente, o sea, es un problema, nosotros no conocemos el área del acero. Normalmente es lo que queremos evaluar. Entonces, si no conocemos esto, tampoco vamos a conocer esto. Pero no importa, porque nosotros andamos buscando otra cosa. Andamos buscando evaluar el momento. El momento que llamamos momento nominal. Ese momento nominal, si lo analizamos bien, sería el momento resistente. O sea, ¿cuánto es capaz de resistir esta viga? Claro, porque aquí están las propiedades. Ahí está la propiedad del acero.
la calidad del acero. Pero aquí está incluido A, pero A depende de F'C, o sea, depende de las características del hormigón también. Y nuevamente de F sub I. Entonces, si lo reemplazamos allá adentro, me va a caer ese chorizo eso. Medio enredado quedó. Entonces, ahí está. Esa es la expresión final del momento nominal. ¿Se entiende lo que es el momento nominal? Independiente de toda esa expresión que aparece ahí. Es el momento que es capaz de resistir esta viga, porque depende de las propiedades de los materiales, ¿no es cierto? Y de las dimensiones. Fíjense que aquí está B y está D. Está F sub I y F'C. Me apoyé mucho con esta expresión, parece, porque al otro lado no está hacia. Ahí está. Esa es la expresión. Entonces, claro, al otro lado, fíjense que aquí lo único que hice fue dividir eso por eso, y me dio 0,59. Y este D lo saqué para afuera. Y al sacarlo hacia afuera, tengo que ponerlo ahí abajo. Eso es lo que está arriba. Ahí está, ¿eh? Entonces, el D que estaba aquí, lo saqué para afuera, pero lo tuve que poner ahí abajo. Y dividí los dos números y me quedó eso. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿se entiende lo que es el M, el momento nominal? Es lo que resiste esa viga, esa sección de viga. Es lo que resiste eso. Entonces, si yo le voy a poner una carga, tengo que ver que la carga no me genere un momento mayor que ese. Es lo que resiste en compresión o tracción, o en general. En general. Lo que pasa es que aquí está fallando el acero. Eso es todo lo que dice. Mire, falla el acero. Antes que falle la parte en compresión, va a fallar el acero. Y se va a producir esa situación. Ahora, si nosotros llamamos ρ a estas relaciones, a su S partido por B por D, fíjate que está aquí esa relación. B a su S. Aquí también está a su S. Pero no está el B partido por D, pero lo puedo poner. Es nada más que para reducir un poco esa expresión. Entonces, si hago eso, además de ese ρ, es el que vamos a conocer como cuantía. Porque fíjense lo que significa. Es el área del acero dividido en B por D. ¿Pero qué es lo que es B por D? ¿Qué es lo que es? Es base por... Esta es la viga, ¿no? Sí. Aquí está el acero, no lo voy a poner la pelotita, simplemente ahí está el acero. Eso es D. Bueno, bien. Y dijimos que esta cuestión no vale nada. Entonces, en el fondo, lo que está diciendo, mire, este es el área prácticamente del hormigón. B por D es el área del hormigón. Y si hacemos A su S, que es el área de acero partido por el área del hormigón, lo que tenemos es un porcentaje de acero sobre el área del hormigón. A eso le llamamos cuantía. Pero un simple porcentaje, ¿no? Y no es porcentaje porque en realidad no está multiplicado por 100. ¿Ya? Pero es cuánto acero respecto del hormigón. El momento nominal, entonces, si ponemos ese ρ ahí, quedaría así. Fíjense que aquí dividí por B y por D, por lo tanto multipliqué por B y por D. Entonces me quedó un B por un D cuadrado, y ahí reemplacé eso por ρ, y acá también ρ. Pero ahora puedo hacer esto. Fíjense que si ahora llamo W a esta expresión, ρ por F sub I partido por F'C, y a esta expresión le voy a llamar cuantía mecánica. Porque depende de las propiedades mecánicas de los dos materiales, F sub I, F'C. Y eso está acá. Eso está ahí. Y está... Aquí está el F sub I, me falta
C acá abajo. Pero si lo divido por F' y multiplico por F', entonces aquí tengo W también. Entonces la expresión quedaría así, ¿no? Un poquito más decente esa expresión, ¿no? B de cuadrado por F' por W por 1 menos 0,59 W. Ese es el momento nominal. Ahora, ese es el momento nominal siempre, para cualquier situación. Independiente de la situación, ese va a ser siempre el momento nominal. Esta formulita, que pudiera parecer complicada, es la formulita que vamos a tener que aprendernos de memoria. Y si no la aprendemos de memoria, por lo menos la vamos a tener que tener anotada por ahí, cosa de que la podamos encontrar fácilmente. Esa es la otra. Porque con esto vamos a distinguir. Con esa fórmula. Bien. Pero ¿qué pasa si es el hormigón el que falla y no el acero? Si la cuantía del acero es muy grande, o sea, la proporción de acero respecto al área del hormigón es muy grande, el acero no va a fallar. Y si empezamos a poner carga a nuestra sección, entonces lo que va a fallar va a ser el hormigón. O sea, claro, si el acero es muy grande, entonces F va a estar bajo la fluencia siempre. No va a fallar. El acero falla cuando llega a la fluencia. Entonces este no va a fallar. Entonces, ¿qué va a fallar? Va a fallar el hormigón. Pero ¿cómo vemos o cómo evaluamos la falla del hormigón? Bueno, a través de las deformaciones. Es la única forma que tenemos. Y antes habíamos visto que esa es la relación de las deformaciones, tanto del acero como del hormigón. Y nosotros podemos establecer algunas relaciones ahí. Por ejemplo, la deformación del acero sobre la deformación del hormigón es a D menos X sobre C. Una simple relación de triángulo. Entonces acá, a partir de esto, podemos evaluar la deformación del acero en función de la deformación del hormigón. La norma establece que el hormigón falla cuando la deformación alcanza un 3 por 1000. O sea, cuando tiene un valor de 0,003. ¿Ya? Para ese valor, asumimos que el hormigón está fallando. O sea, es diferente a la falla del acero, porque el acero falla en resistencia. El hormigón asumimos que falla por deformación. ¿Ya? Alcanzada cierta deformación, el hormigón se va a fracturar. Porque no falla cuando se alcanza una cierta tensión. O sea, y lo único que sabemos del hormigón es que tiene una cierta resistencia característica, no sabemos nada. En cambio, en el acero sí sabemos varias cosas. Sabemos que la curva es así, que aquí hay proporcionalidad, que es lineal, aquí que es curva, y que ahí alcanza la frecuencia. O sea, sabemos un montón de cosas. Pero del hormigón lo único que sabemos es que su resistencia característica de los 28 días es tal. No sabemos nada. No sabemos si hay otro proceso, si en alguna parte podemos considerar cierto valor. O sea, lo único que sabemos es que cuando se alcanza esa deformación, el hormigón va a fallar. Entonces lo que vamos a hacer es relacionar las deformaciones entonces. Eso es, lo vamos a evaluar de esa manera. Y eso quiere decir entonces que si establecemos la ley de Hooke, que dice esto, la ley de Hooke dice que la deformación por el módulo de elasticidad es igual a la tensión. Ahora, si eso depende de la deformación del hormigón, entonces se cumple esa relación. Ahora, esa relación la da la norma. Dice que la altura del rectángulo de compresiones del hormigón
se puede relacionar con este parámetro C. El parámetro C que era la distancia de la línea negra. ¿Ya? Porque ahí está la línea negra, esa distancia de la línea negra. ¿Cierto? Y dice que es igual a un beta 1 por C. O sea, el C lo podemos reemplazar en función de A. Entonces, esto me quedaría así. Ahora, el módulo de elasticidad del acero, ¿cuánto vale? Tampoco. Vale 2,1 por 10 elevado a 6 kilos por centímetro cuadrado. Ese es el módulo de elasticidad del acero. Y el beta 1 que aparece ahí, para los efectos prácticos, para nosotros, va a ser 0,85. Entonces seguimos. Por equilibrio tenemos esa situación, entonces ahora los parámetros que vamos a usar son esos. Esto lo único que estamos haciendo es igualar esas dos cosas, ¿no? Pero ahora como tenemos que usar f sub s, no f sub i, entonces tenemos que usar toda esa expresión. Y de aquí entonces podemos evaluar A, pero desgraciadamente el A depende de esta relación cuadrática. Nos complica. Claro, porque si logramos determinar cuánto vale A, entonces podemos calcular el momento nominal, porque en realidad lo único que nos falta en esta ecuación A. Pero A va a depender de todo eso. Pero es para indicarnos, o sea, en el caso de que falle el hormigón, la cosa se nos complica. Y bastante. Falla balanceada. ¿Qué es una falla balanceada? Cuando ambos materiales fallan al mismo tiempo. O sea, cuando el acero alcanzó la fluencia, el hormigón llegó a su resistencia máxima o a su deformación máxima. Entonces, aquí siempre vamos a hablar de la la deformación del hormigón obviamente va a estar dado por la fluencia del acero, o sea, la deformación del acero, perdón, por la fluencia del acero, ¿no es cierto? Y la cuantía de acero, o sea, aquí vamos a hablar en puros términos de balanceado. La cuantía es balanceada, el momento es balanceado, el A es balanceado, todo es balanceado. El C sub B, ¿no es cierto? Todo le vamos a poner el subíndice B, que es la altura de la línea neutra, ¿no es cierto? El C sub B es eso. Esta es la relación de las deformaciones, ¿no? Del triangulito ese que veíamos antes. Y ya sabemos que existe esa relación que nos da la norma, A sub B, beta 1 por C sub B. Entonces, podemos evaluar A sub B. Y nuevamente, si aplicamos esa relación de equilibrio, podemos establecer esta condición. Aquí también hablamos de cuantía balanceada. Y la cuantía balanceada, según eso, pues la podemos despejar de acá. Esto sería bueno que ustedes después lo vieran y desarrollaran esto, ¿no? Aunque no lo entiendan, pero por lo menos para que vayan familiarizándose con estos términos, porque los vamos a usar. La falla balanceada finalmente se transforma en eso, en esa tremenda expresión. O sea, la cuantía balanceada. Perdón. Entonces, y fíjense que esta cuantía balanceada, ¿de qué depende? Depende de F'(C), que está un parámetro que está dado por norma, esa de la deformación máxima. S es un valor, ya está dado, F sub i también está dado. O sea, todos estos parámetros son los mismos, siempre. O sea, van a depender de cuánto vale F'(C) y F sub i, ¿no? O sea, para un G25 va a haber un único valor, para un G30 otro único valor. O sea, es un valor que hasta podríamos tener en una tabla.
O sea, quiere decir entonces que la cuantía balanceada es un valor único, que no depende de las dimensiones de la viga, depende nada más que de las propiedades mecánicas del acero y del hormigón. Entonces aquí podemos establecer una cierta relación. Si la cuantía de nuestra viga es menor que esta cuantía balanceada, entonces vamos a tener una falla de extracción. Ahora, si es mayor, entonces tendremos una falla de compresión. Obviamente, si es igual, la falla es balanceada. Entonces, por lo menos ahí tenemos un parámetro para decidir para qué lado está la falla. Ahora, la norma en la que se basa todo este diseño es la ACI 318. Ahora, esta es la versión del 2002. La verdad es que ha cambiado muy poco esta norma. Hay algunas mejoras, pero una de las cosas que establece esta norma es que la cuantía no debe ser superior a 0,75 veces la cuantía balanceada. Ahora, con la cuantía balanceada yo la puedo calcular siempre. O sea, si establezco que el hormigón va a ser un G25 y establezco que el acero va a tener una fluencia de 4.200 kilos por centímetro cuadrado, por ejemplo, que es lo más típico, entonces voy a tener un cierto valor de cuantía y puedo evaluar fácilmente cuánto es el 75% de esa cuantía. Entonces, mi diseño no puede tener más acero que eso, porque la norma no lo permite. Entonces, la cuantía siempre debe ser menor a eso. O bien, la cuantía máxima va a ser 0,75 veces la cuantía balanceada. En el 2008 establece otras condiciones. Establece que la deformación del acero, para asegurar la falla dúctil, debe ser mayor a 0,004 por mil. O sea, 4 por mil. Bueno, si la cuantía es muy baja, por eso no permite que la cuantía sea demasiado baja, ¿ya? Porque si tiene muy poco acero, va a alcanzar la fluencia rápidamente y probablemente el hormigón se va a fracturar. Así que establece una cierta cuantía mínima que está dada por esa expresión. 14 partido por este subir. Eso es para un acero de 4.200 kilos por centímetro cuadrado, es 0,0033. Es la cuantía mínima que podemos usar de acero en una viga. Bien, yo sé que aquí van a quedar un montón de dudas, pero yo les voy a subir esta PPT y, como les digo, yo les recomiendo que por favor la revisen punto por punto. Ojalá puedan tratar de obtener estas mismas ecuaciones, vayan realizando las ecuaciones. Incluso yo haría este producto, 0,003 por 2,1 por 10 elevado a 6. Eso da 6.300 en realidad, así que no es mucho límite. Entonces aquí debería aparecer un 6.300, acá un 6.300 más el subir. Esa es la cuantía balanceada. Y la próxima semana lo que vamos a hacer, porque faltan 10 para el año,